Pichincha Universal, generando noticias. El asambleísta José Chalá está con nosotros. Regreso de la vacancia legislativa y proyectos pendientes. Un poquito de contexto. El 87% de los ecuatorianos desaprueban la tarea del legislativo. Y los datos que aportó el día de ayer aquí en Punto Noticias el Observatorio de la Función Legislativa fue de muy baja productividad en la facultad de legislación por parte de la Asamblea Nacional. En este contexto, valoremos inicialmente, estimado asambleísta, lo que ha sido el rol, el papel que ha jugado esta legislatura en estos 2 años. Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerle. Siempre es para mí un gusto venir a la casa a poder comunicarnos y conversar con la ciudadanía. Efectivamente, nosotros vemos que las asambleas en el mundo no es que tengan una gran popularidad en términos de su propia composición. No obstante, antes de salir a la vacancia legislativa, pudimos ver algunos acontecimientos que efectivamente a la ciudadanía le ha llamado la atención y ha sido bastante crítica en términos de que distintos, sobre todo los que están aliados al régimen, Alianza País, Creo, inclusive Social Cristianos y esta configuración de un bloque flotante como estos del BIN, efectivamente destituyeron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera inconstitucional y solamente apegados prácticamente a sus propios intereses, porque es una configuración de este Consejo por elección popular, sí, diversa, distinta, desde distintos extractos sociales que a la final al régimen les incomodó y por eso prácticamente les cesaron, les destituyeron. ¿Ya les escuchó a quienes quedaron? No les he escuchado en realidad. Aquí le preguntamos a la vicepresidenta del órgano, Sofía Almeida, quien por cierto es hija de un militante de Sociedad Patriótica que fue también asambleísta, o diputado más bien, decir que al Contralor no se lo toca, nada que revisar del transitorio y continuarán por el camino que ha designado la Corte Constitucional en su resolución. Realmente, un poco para cerrar la idea, sí, prácticamente fueron destituidos de manera ilegal. Y esto realmente a lo largo de los tiempos en la Corte Internacionales prácticamente habrá estos temas de revisión en donde el Estado ecuatoriano tendrá que pagar cifras millonarias. Yo creo que uno de los temas en la consulta popular que se dio no pasó por el filtro y el control constitucional. Por eso prácticamente deja mucho que desear. La destitución de estos consejeros debió ser realmente no por esta vía política, sino más bien por revocatoria del mandato. Ahora, con estos nuevos consejeros que quedaron ahí, yo creo que la figura del Contralor General del Estado, subrogante, no existe. Y prorrogado, ojo. Y además prorrogado por el Consejo Transitorio. En realidad se siguen cometiendo una serie de irregularidades que hace que la ciudadanía ecuatoriana prácticamente vea absorta las actuaciones tanto de la Asamblea en ese tema, excepto nosotros evidentemente nos opusimos como Revolución Ciudadana, pero todos caemos en ese mismo saco. Si las cosas van así, yo sigo pensando, sin aferrarme a puesto y cosas, la gente dice también que se vayan todos. Yo creo que hay que mirar seriamente este tema. Si seguimos violentando, me refiero como soy parte de la asamblea. Porque tiene sangre en la cara, dice. Exacto, o sea, realmente hay que tener unos niveles éticos. Y yo creo que, y eso es un poco como el sueño cuando estuve del otro lado en la ciudadanía, efectivamente, como nosotros los ciudadanos cuando vayamos a la asamblea vamos a legislar por el bien común. Vamos a legislar con la Constitución y las leyes en las manos, pero no es para violentarlos. O sea, esa figura de destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realmente en mi fuero interno me alarmó.
O sea, mi ética política realmente hace que decir, si eso va a seguir dándose, mejor nos vamos todos. O lo otro, yo creo que una Asamblea Nacional Constituyente se hace necesaria en términos de otra vez poner las amarras, poner el orden institucional. Caso contrario, vamos a seguir de violación en violación del marco constitucional. Y eso, en mi foro interno, insisto, realmente me llama mucho la atención. Y por eso yo creo también esos grados de aceptación a la Asamblea Nacional que sean tan bajos. Le adiciono una pregunta por la connotación que usted acaba de dar al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya habilitó la Corte Constitucional que se pueda convocar a consulta popular. Hay dos procesos de recolección de firmas para esta convocatoria y demás. La Corte ya dio su fallo alrededor de quitarle las atribuciones, desaparecer el Consejo, principalmente desaparecer, perdone, porque ahorita iba a confundir con la Asamblea, desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, proponer la bicameralidad en el caso de la Asamblea Nacional. Pero el presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció que el legislativo insistirá en la enmienda constitucional para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué todos están tan interesados en este órgano? Ese es el punto clave, es como lavarse la cara a esta Corte Constitucional y además volver hacia los poderes legislativos, a estas antiguas repartos y tronchas. ¿Es por tiempos? ¿Por qué? La recolección de firmas puede tomar 4 meses. La convocatoria a consulta, bueno, el señor que representa a este movimiento ahora, que ha participado en elecciones con Creo, pero que dice que es un movimiento ciudadano político ciudadano, dice que lo importante es que coincida con las próximas elecciones. Ojo, allí parecería existir un halo de estrategia, porque ya no sería plebiscitario para el gobierno de Lenín Moreno, sino que coincidiría en elecciones en donde hay un solo paquete para el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Pero de su lado, una enmienda constitucional, ¿cuánto tiempo tomaría? ¿No estaríamos hablando de un año también? O sea, ¿pero por qué? O sea, es que trato de entender, ayúdeme a entender. Yo creo que uno de los temas fundamentales, si nosotros vamos por la vía de recolección de firmas y para hacer una consulta, prácticamente tiene que ser hasta diciembre. Yeah. Porque luego se viene, tiene que haber todo un año de debate y por eso cierto, no ahí se vamos puede perder, pues. Ahí se pierde. Y es por eso como estos apuros, estas urgencias. Pero yo creo que la parte estructural de todo esto, en donde quieren volarse, como se dice popularmente, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo creo que es fundamental porque el que no se afecte a la estructura del Estado, y al querer volarse, así como se pretende, así alegremente, a este Consejo, prácticamente lo que se está haciendo un llamado, y Dios, desde la ética política nuestra, que es efectivamente ir a una asamblea constituyente para que desde esta perspectiva haya una mayor participación ciudadana y estos niveles de constitucionales, efectivamente, a través de esta asamblea poder modificar, cambiar esta figura. Ahora, con este tema de la bicameralidad de último rato que aparece, yo también creo que tiene que ser suficientemente debatido en el país. Porque la gran pregunta es, y escuché a alguien decir, que con la bicameralidad lo que se está intentando es despolitizar. Y yo entonces con el Senado, yo me pregunto, para ir a los senadores que podrían ser, ¿quién les auspicia? Serán partidos y movimientos políticos. Ajá. Y entonces llegarán a ese Senado y prácticamente siguen atendiendo a los... ¿Quién dijo eso? Comillasiero el nombre porque me parece lo más descabellado que he escuchado. Pues que se parece a lo que dijo Raúl Tello, que inauguremos la transparencia. Raúl Tello, sí, es una de las cosas... Una perla. Son unas de estas perlitas que efectivamente eso es lo que uno comienza a escuchar y se asusta.
desde esta perspectiva de lecturas políticas y en esta vida política que estamos, prácticamente lo que están empujando cada vez más a la desinstitucionalización del país. Todo lo que costó en estos últimos 10, 12 años es efectivamente poner un orden, una institucionalidad que nos posibilite convivir a los ciudadanos y ciudadanas. Ahora simplemente por cuestiones de mayorías, aunque no tengan muchas veces la razón, sino la fuerza de los votos, prácticamente quieren pasarse por los principios constitucionales y por las voluntades del pueblo ecuatoriano, como en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Oiga, cuéntame una cosita. ¿No hay posibilidad de que las frutas vuelvan a moverse al interior del legislativo en virtud de la presión social, movilizaciones, inconformidad? O sea, por lo menos un escenario algo más agitado por efecto de las medidas y de las posibles medidas en el ámbito laboral y del IVA. Yo creo que esto va a caer otra vez, los ojos van a estar en la asamblea, y me parece muy bien, en donde la ciudadanía, las fuerzas sociales prácticamente comiencen a ser garantes, si se quiere, un poco del ejercicio democrático. Vamos a tener que, como la Revolución Ciudadana, estamos conversando y legislando con la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que despertar por fin, en términos de que se están jugando seriamente con el bienestar ciudadano. En el caso de las reformas laborales, se habla de, hay muchos despidos que todos están como calladitos y mirando a otro lado. Hay mucho descontento ciudadano y fundamentalmente yo creo que los temas de terciarización en función del Fondo Monetario Internacional, un poco las recetas que en los países en vía de desarrollo nunca han funcionado, traen pobreza generalizada, despidos y realmente incertidumbre en la ciudadanía. Yo creo que esto realmente va a estar cada vez más movido y con los ojos en la Asamblea Nacional, que me parece muy bien que los ojos estén puestos en la Asamblea Nacional para que nosotros como asambleístas, y sobre todo esos asambleístas que están del lado del gobierno y apoyando todo ese proceso neoliberal de medidas, prácticamente frenemos. No puede ser posible que cada vez dejemos a los ciudadanos y ciudadanas en la indefección a propósito o a pretexto de achicar el tamaño del Estado. Eso realmente, si los que tenemos más años de lo que hemos leído un poquito la historia, eso viene desde los años 80 y 90 y eso realmente causó cosas como el feriado bancario, temas de despido y temas de migración al exterior de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Eso no puede reeditarse en este país y por eso nosotros siempre estamos vigilantes y en función de seguir dialogando con el pueblo ecuatoriano. Hace un rato Pedro Páez, economista, ex superintendente de control de poder del mercado, dijo que en el 2004 se produjo una reforma laboral que supuestamente tendía hacia el crecimiento del empleo vía flexibilización y no aumentó el empleo. ¿Cree usted que se pueda reeditar ese escenario? Porque lo que dicen los empresarios es, queremos generar más empleo, por tanto flexibilicemos la entrada y salida. Efectivamente, los empresarios tienen un discurso muy lindo. Flexibilización del empleo también significa mayores inseguridad o poca estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Pero genera riqueza, dice. Bueno, si genera riqueza hay que pensar cómo se redistribuye esa riqueza. Genera riqueza para ellos. Es decir, en 2004, acá nosotros hemos visto que la ciudadanía ecuatoriana prácticamente con el tema de flexibilización, niveles de tercerización que luego se pretendía imponer, prácticamente no tenían seguridad social, prácticamente estaban sobreexplotados y los niveles de salario mínimos. Eso realmente, sobre la base de la explotación laboral, claro que genera riquezas, pero son riquezas que van a un bolsillos de los que tienen mayor cantidad de recursos. Y en base de la pobreza
de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas a pretexto de la oferta de empleo y trabajo. Pero esa oferta de empleo y trabajo tiene que ser con todas las seguridades. Caso contrario, se produce una sobreexplotación laboral. Ya, por temas de tiempo, asambleísta, 3 asuntos básicos. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, anunció que el Ejecutivo remitirá su proyecto económico a mediados de este mes. Y pese a todo lo que incluiría, aún no se conoce o no ha trascendido el texto. No ha trascendido el texto, no sé en los términos en que esté, pero yo sospecho que todos estos proyectos están encaminados a ubicar o a conciliar la normativa en función de los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Lo que he descartado es que no se tocará subsidios, supongo, para aplacar cualquier clima exacerbado social por el tema del gas. Dice que va a apuntar a la simplificación tributaria y agilizarla, bueno, esto dice simplificación tributaria y agilizar, sobre todo el mercado laboral. Ya, claro, o sea, la reforma laboral. Sí, por eso es lo que digo, esto está atado efectivamente en términos de mayor flexibilidad, entre comillas, que llaman mayor inseguridad en los trabajadores, trabajadoras, contratos por horas, en fin. Yo creo que si ese texto viene así, prácticamente lo que estamos atendiendo es una receta fondo monetarista, una receta en donde a los trabajadores y trabajadoras prácticamente va a haber unos niveles de explotación y sobreexplotación laboral con recursos y salarios mínimos, en donde prácticamente la pobreza va a seguir manteniéndose y los trabajadoras y trabajadores sin niveles de seguridad. Ya, a eso le llama agilizar el vicepresidente el mercado laboral para quienes no tienen empleo. Pero la otra parte, para tomar textualmente la cita del vicepresidente, simplificación tributaria. O sea, suena bien, ¿no? Como que vamos a hacer la vida más fácil para quienes pagamos impuestos, pero suena con mucha fuerza el tema del IVA. Y el IVA como impuesto indirecto, ¿cómo podría poner a la economía? Básicamente, otra vez, pensemos en estos niveles que causó la recesión y estos niveles de condonación tributarias, más de 4.000 millones de dólares a las empresas, a las grandes empresas, no, ni siquiera son para las medianas y pequeñas empresas, los medianos y pequeños emprendimientos. Esos son los que pagan los impuestos. Esos niveles de simplificación, yo lo miro con mucha sospecha, hay que mirarlo con pinzas, hay que tomarlo así y hacer un estudio profundo una vez que tengamos los textos. Caso contrario, prácticamente lo que se ve a grosso modo es una legislación que se acomode hacia los empresarios y ellos sigan lucrando de este país y sobre la base de los hombros de las mujeres y hombres que estén trabajando en eso. Ahora, en la Asamblea la operación política se ha vuelto más compleja. No necesariamente el acuerdo AP, creo, y asambleístas independientes, BIM-BADI, ahora ya no son un solo independiente, son 2 independientes. No ha garantizado la aprobación de textos complejos. En el caso del Código de la Salud, que es una reforma que esperan pacientes, esperan grupos vulnerables, no hay acuerdo para poder abordar ese tema. ¿Cómo lo ve usted, asambleísta? Fundamentalmente, yo creo que y la Revolución Ciudadana, hay dos temas importantísimos ahí que causan mayor debate. El uno es el tema de legalización del cannabis como cannabis para temas medicinales terapéuticos, en donde efectivamente hay que decir que tiene sus regulaciones. No es que todo mundo se ha dicho que no, lo que está abriendo las puertas es para que los jóvenes del consumo, consuman indiscriminadamente. No, ni siquiera es cualquier cosa. Exacto, y eso es parte del debate en la asamblea y en la ciudadanía cuando les confunden. Es triste el empobrecimiento del debate. ¿No debería haber también algo que regule ese nivel del debate? Debería. ¿No es cierto? Inclusive nosotros mismos como asambleístas deberíamos ser mucho más estrictos. Si no conocemos los temas, no hablemos, investiguemos. Muchos colegas asambleístas sobre estos temas en realidad
se habla y se va ubicando y se cae en lugares comunes, en términos de que todos esos lugares comunes llegan a confundir a la ciudadanía, a los escuchas. Yo creo que uno de los temas fundamentales es que como asamblea y como la sociedad ecuatoriana no debemos negar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Porque eso en realidad se ha visto que cura y sirve para aliviar las dolencias de pero es los que ciudadanos. en teoría ya había un consenso sobre el tema. ¿Qué fue lo que entorpeció el asunto? Bueno, existen, esto se vincula también con otro caso fuerte, que es el tema de la interrupción del embarazo. Lo que lo mezclan con el tema penal que pasa por cualquier otro lugar. En este caso es la atención obstétrica en su momento con una emergencia, o sea, eso que ya está en el código. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que aquí estamos mirando son como dos niveles. Un nivel es en temas legislativos, sobre el tema de la interrupción de embarazos, por temas de violación, por temas de incesto, de estupro, con temas de estupro, etcétera. Realmente, y la otra pasa por fines filosófico-políticos. Y en el tema filosófico-político lo que miramos es que las mujeres son realmente rectoras de su cuerpo y pueden decidir sobre su cuerpo. Y eso es una forma de cómo ir despatriarcalizando esa mirada ciudadana, histórica, que es colonial. Es decir, desde esa visión machista, sexista, patriarcal, efectivamente a las mujeres otra vez se les sigue coartando su libertad de elegir. Sí mantener y dar su embarazo hasta dar a luz, sea que fue por relaciones no consentidas, o su deseo de interrumpir el embarazo. Eso, efectivamente, desde el campo filosófico, político, nosotros también tenemos que mirar. En la legislación ya existían estos principios que permitían la protección de las mujeres en el caso de interrupción de los embarazos como prácticamente responsabilidad del Estado. El Estado tiene que responsabilizarse de las mujeres, sobre todo de niñas, adolescentes, embarazadas, víctimas de esta violencia patriarcal. Realmente el Estado tiene que hacerse cargo. Y si es que van a decidir prácticamente interrumpir estos procesos de gestación, el embarazo, prácticamente el Estado tiene que estar pendiente en el proceso y posterior, para que no hayan realmente estas muertes de las mujeres, de las jóvenes, en clínicas clandestinas. Y eso realmente es fatal. Yo creo que eso, en realidad, nosotros, desde el concepto o desde la Revolución Ciudadana, más allá de esta figura religiosa, de estos dogmas de fe, de estos dogmas filosófico-políticos, nosotros tenemos que ver el bienestar y la vida, y hay que precautelar la vida de las mujeres. Muchas gracias, asambleísta. Concluyamos con este tema de las reformas al Código de la Democracia. Estas deberían ser sometidas a votación del Pleno según el cronograma de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Pero el documento debería ser remitido por el Ejecutivo, un informe inicial que contiene 76 artículos, pero el CNE y el Contencioso Electoral presentarán nuevas propuestas al Pleno. Sin embargo, como todos conocemos, existe un candado de por lo menos un año previo a la convocatoria a elecciones. ¿Cómo ve este proceso? Fundamentalmente estar ligados a los procesos electorales en este año. Yo creo que ese es uno de los puntos claves, pero que en ese año efectivamente nos dé la posibilidad de debatir profundamente qué es lo que queremos como país, cuál es el proyecto país que queremos. ¿Será posible discutir proyecto país en lugar de proyecto apetencias de los movimientos? Porque, por ejemplo, si es que uno de los temas a abordarse es el método de asignación de escaños, ahí tenemos miradas diversas, ¿no? El Hunt prioriza a las mayorías y el Webster a las minorías. Por tanto, por el segundo método podrían entrar muchísimos movimientos que ahora están disputando escaños, lugares con mayor número de presencia, ¿no? Y eso es saludable para la democracia. No obstante, yo creo que
como proyecto país, yo siempre estamos, o la Revolución Ciudadana, siempre estamos pensando en el proyecto país. En estos momentos históricos no existe una narrativa de proyecto país. Hay cualquier cosa, hay esta serie de apetencias voraces por pellizcar el pastel a grandes mordiscos, a grandes realmente desaforados, por eso que nosotros tenemos conjuntamente con la ciudadanía que poner todos estos temas en debate y profundizar exactamente estos temas polémicos para precautelar efectivamente esta voracidad de los grupos de poder, de la derecha, esa derecha recalcitrante, neoliberal, que quiere, como sea, sin ganar las elecciones, realmente arranchar y a nosotros quitarnos como pueblo ecuatoriano la esperanza de tener unos mejores días. Por eso es importante que este código de la democracia, así vista, sea debatido profundamente. Y sea debatido profundamente para realmente no permitir, ciudadanos y ciudadanas, no permitir a estas personas que no ganaron en las urnas, en la mesa, y ahora con estos pactos ahí social cristianos, no hay que bajarles de la camioneta, social cristianos, creo, Alianza País, los del BAD y los del BIM, no hay que dejarles que se bajen de la camioneta, tenemos que ser claros, hay que seguirlos mirando y ver y evaluar esas actuaciones de estos políticos, politiqueros, que en realidad quieren arrancharnos la esperanza a los ciudadanos, a las ciudadanas, volviéndonos a los gobiernos neoliberales del pasado, en donde la pobreza extrema, la inseguridad es la que campeaba. Eso no debemos permitir en estos tiempos. Le robo un último comentario a propósito del balance que dio el Observatorio Ciudadano de la Función Legislativa para la Fundación y el Desarrollo, alguna cuestión así, no me acuerdo exactamente el nombre del observatorio, pero ayer estuvo acá su representante y nos mencionaba por lo menos unos 6 nombres de asambleístas que han ido solamente un 50% de lo que deberían a las votaciones, pero sin embargo han ganado lo mismo, prácticamente menos un 5% de su remuneración. Ese es otro de los temas fundamentales. Más allá de asistir, tenemos la obligación ética, política, otra vez, de acudir a las comisiones legislativas permanentes, a las comisiones ocasionales, y desde esa perspectiva hacer todo un balance, cómo y en qué calidad están los debates que se han presentado, o los proyectos de ley o reformas que se hayan presentado en función de las grandes mayorías de la sociedad. Me parece inaudito que asambleístas realmente no hayan asistido regularmente a las sesiones del Pleno y de las comisiones, me imagino. Y en este caso es de las votaciones, el balance que se han hecho, y por ejemplo el mayor número de ausencias tiene nombre y apellido. Wendy Vera pertenece a qué, ¿es AP o Wendy Vera es de la Revolución Ciudadana? Bueno, por ejemplo, ella es la que encabeza este tema de ausencias en las votaciones. Eso habrá que mirar. Su propia bancada. Habrá que mirar, claro, casa adentro tendremos que mirar. Que le sigue Fabricio Villamar, que ahorita está dependiendo. Y efectivamente, en qué votaciones, sobre qué temas no han estado y cuáles han sido las justificaciones. Ya. Yo no quiero justificar a ningún asambleísta. No, claro. Si nosotros tenemos que, muchos asambleístas, cuando hay votaciones delicadas, entre comillas, no van, se salen o principalizan a sus alternos para no tomar, entre comillas, las responsabilidades. Yo creo entonces, ¿para qué se lanzan? Exactamente. Yo creo que si nosotros somos asambleístas, tenemos que efectivamente tener todas las responsabilidades. Claro. No con cálculos políticos, que eso me afecta o me desafecta. Al alterno, o sea, perdóneme, pero si es que no están asistiendo a ninguna votación, ¿para qué están? Exacto. Es decir, ahí me parece bien interesante el tema de ética. La ética política, es decir, si consideramos que estos temas son delicados y me va a afectar, no, nosotros tenemos que estar en todos los niveles, en todos los movimientos. Ahora, si no puedo asistir por temas de fuerza mayor,
sea, también hay otros mecanismos. Hay otros mecanismos, ¿no? como A un principalizar paso a al sus costado. alternos, pero presentar sus debidos justificativos. Entonces, aquí lo que estamos hablando es, ciudadanos, ciudadanas, de la ética política, y les agradezco y les agradecería que sigan vigilantes en estos procesos para que no se meta el neoliberalismo por las tranqueras. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.